Hola, ¿cómo aprovechamos de manera integral el camarón al momento de cocinarlo? Es lo que hablaremos el día de hoy aquí en estas cocinas de la Escuela de Gastronomía de la Universidad de las Américas UDLA. Nos encontramos en el Campus Granados y justamente hoy vamos a entrevistar a nuestro chef invitado. Se trata del chef Nicolás Rodríguez, quien es líder de investigación y desarrollo de la UDLA. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en su cocina, en su espacio. Hola, ¿cómo están? Qué gusto que estén por acá. Chef, usted es reconocido por normalmente la innovación y por salir siempre fuera de la caja y mostrarnos platos exquisitos a través de su gastronomía. Cuéntenos el día de hoy qué nos va a preparar y cómo podemos aprovechar de manera integral al camarón ecuatoriano al momento de cocinar. Bueno, la idea hoy es usar el camarón en su totalidad y tratar de potenciar su sabor. Entonces pensé en algo muy simple que es muy común, es la receta muy tradicional de origen americano, que es un cóctel de camarones, para crear algo diferente que, si bien es una receta tradicional, se vuelve innovadora al pensar en cómo podemos aprovechar todas las partes del camarón y qué técnicas podemos incluir que hagan de un plato tradicional algo nuevo y que siga manteniendo en su esencia lo que estoy buscando ahora, que es potenciar el sabor del camarón, no tener ingredientes añadidos que lo maquillen ni nada, sino que lo que resalte sea el camarón. Cuéntenos entonces cómo se prepararía este plato y qué vamos a utilizar. Entonces lo primero que hice fue tomar el camarón como tal y cocinarlo. Para esto separamos la cabeza, las patitas, las colas, todo eso lo reservamos. Aquí lo único que le quitamos fue la parte de la vena o el intestino. Lo primero que hice fue darle un proceso en el cual lo dejé marinar con sal y un poquito de bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio, al ser un medio alcalino, lo que hace es que cambia un poco la estructura de la proteína del camarón como tal y hace que tenga menos tendencia a volverse chicloso. Esto obviamente, si no lo hago con cuidado, se me puede hacer muy suave y se puede hacer como una papilla, pero si se hace correctamente, en las proporciones correctas, lo que va a hacer es nos va a dar una resistencia a la mordida y nos hace que la cocción sea no sencilla, pero que tenga una textura mucho más agradable a la hora de comer. Chef, ¿y cómo llegamos al punto de que no sea chicloso el camarón? ¿Qué técnica utilizaría? O sea, bueno, técnicas hay miles. O sea, visualmente, generalmente una forma, si lo cocinamos de manera tradicional, ya sea salteándolo en un sartén, en agua, siempre como que la manera más tradicional y coloquial es decir, el camarón tiene que llegar a formarse como una C, pero no hacer una O, porque eso quiere decir que ya se contrajo mucho en sus fibras, en sus proteínas y va a estar duro. De ahí tenemos varias formas de hacerlo y depende un poco del resultado que queramos, porque, por ejemplo, una cosa que influye mucho en la cocina es la acidez o el pH. Entonces, para hacer un ceviche, por ejemplo, lo que hacemos es cocerlo o desnaturalizarlo, que sería la palabra correcta, en limón, y esto lo que hace es que logra que la proteína del camarón se apriete mucho y se coagule mucho. Nos va a dar una textura ligeramente dura, pero soltando agua. Entonces es como que ideal para un ceviche. En otro tipo de preparaciones, tal vez para una fritura, un salteado, pensamos de otra manera y llevamos el pH hacia el lado más básico o alcalino, porque ahí lo que hace la proteína, en vez de coagularse químicamente, se estira un poco más, entonces nos ayuda a retener un poco más de agua y a que conserve la textura un poquito más dura por la parte externa. Entonces depende mucho de lo que queramos lograr, pero esta es como que la parte complicada. De ahí yo creo que depende del uso que le vayamos a dar, pero en este caso yo lo que usé fue una técnica de cocción lenta. Hay varias formas de hacerlo, una más común, que tal vez la más conocida tanto para nosotros como cocineros y ya un poco para un público más en común, se trata de cocinar al vacío. Es una técnica en la cual esto se empaca al vacío y se le retira todo el oxígeno y eso nos ayuda a conservar más sus jugos y lo cocinamos de una temperatura controlada. Entonces esto quiere decir que no se nos pasa de cocción porque yo decido a qué temperatura va a estar. ¿Y a qué temperatura lo cocinó? Hay varios rangos. A mí el que me gusta es a 60 grados durante 13 minutos. 13 minutos. 13 minutos, sí. Este tiempo, como está esta temperatura controlada, yo lo puedo extender, pero ya pasado unos 25, media hora, empieza a volverse un poquito más chicloso. Entonces, lo que hacemos es lo cocinamos dentro de este rango de temperatura y luego lo enfriamos rápidamente, si es que lo vamos a servir frío,
y si no, si lo vamos a servir caliente, pues podríamos de ese momento dorarlo muy rápido con temperatura muy alta en un sartén o conservarlo para consumirlo después. Problema de esto es, uno, que hay que tener la máquina que controla la temperatura, que se llama termocirculador. Hay que tener la empacadora y las fundas para empacar al vacío. Y también esto, dentro de la industria, produce mucho plástico. Yo no soy ajeno a hacerlo, sí la practico, pero hay formas de hacerlo sin necesidad de tener todo este equipamiento. Entonces, en esta lo que pensé como alternativa es, con la ayuda de un termómetro nada más, otra manera que se hace es, cocinamos el camarón desde el agua fría hasta que el agua llegue a una temperatura de 75 a 77 grados. Eso, dependiendo de la temperatura y de la potencia del fuego que usemos, nos puede tomar de 7 a 10 minutos. Pero igual logramos que el camarón no pase de la temperatura de aproximadamente 60 y que no pierda su consistencia y se siga manteniendo agradable y no esté sobrecocinado. Y si no, la otra es, se puede igual, es un poco más tedioso porque tengo que estar controlando la temperatura en una olla, pero con un termómetro y viendo que la temperatura del agua está a 60 grados, si lo mantengo ahí cerca de igual 13 minutos, el resultado que obtenemos es lo mismo. La diferencia con no ponerlo en la funda es que no le podemos integrar otro tipo de sabores porque va a estar en agua como tal, entonces todo se va a diluir ahí. En la funda lo que sí podemos hacer es potenciar su sabor. En este caso lo que yo hice fue empacarlo con un aceite que tiene una infusión de cáscara de cítricos de naranja y limón, que es algo que utilizamos mucho y que generalmente lo que hacemos es cortamos, lo exprimimos y ya. Entonces, a mí me gusta pensar de otra manera y es, antes de cortarlo, exprimirlo, rallarlo, que tengo la ralladura, luego lo puedo exprimir, entonces ya aproveché la cáscara, ya estoy no minimizando el desperdicio, pero estoy aprovechando de mejor manera y tengo más herramientas para trabajar. Chef, justamente usted es reconocido por ese manejo integral de todo el producto camarón, incluido las cáscaras. ¿De qué manera ustedes les forman a los futuros chefs ecuatorianos de emplear todo el camarón y reducir al mínimo los residuos? Que se vea que además de la carne, el camarón como tal, el cuerpo, lo demás también tiene sabor y sí lo usamos, pero las maneras en las que los usamos todavía pueden hacerse de formas más creativas y más innovadoras. Por ejemplo, ¿qué formas creativas o innovadoras se pueden emplear con las cáscaras o la cabeza de camarón? Con las cáscaras, con una parte hice un caldo bien concentrado y ese caldo luego lo separamos y las cáscaras yo las conservé todavía y las puse a secar. Con esas cáscaras secas después las sequé más o menos a unos 90 grados durante 2 horas o las horas que me tome que estén muy duras. Las licué y hice un polvo. Y luego con ese polvo hice algunas preparaciones. Una fue con el caldo, hice un arroz con camarón que tenga bastante sabor a camarón y le puse este polvo de camarón adentro. Y ese arroz también lo procesamos con un poco de las cabezas y hicimos una pasta que luego la sequé en el horno y la freí y me queda esta especie de galleta que tiene el sabor al camarón ya concentrado. Y para que todavía sepa un poco más amargo, le pusimos un poquito de unas algas deshidratadas. En este caso, las algas que se utilizan para hacer sushi o la alga nori, que tiene un problema que es una vez que se abre el paquete o demás, ellas se suavizan y ya no sirven para hacer los rollos. Entonces a veces se desechan. Las volvimos a secar, ya no sirven para de nuevo hacer los rollos porque en cambio están muy duras, pero hicimos un polvo que mezclamos con este polvo de las mismas cabezas del camarón y tratamos de que esto tenga mucho sabor a camarón. Entonces, esta es una de las partes o los componentes del plato que al ser como que un cóctel de camarones que suele ser tradicionalmente algo que se come con galletas, esta sea la versión de la galleta, pero es una galleta que tenga mucho sabor a camarón y nos ayude a potenciar más el sabor. Y que ha aplicado técnicas modernas como deshidratación, pulverización y fermentación. En este caso sí, en este caso fermentación todavía no. Ajá. Es un tema un poco más complejo y para esta preparación no la apliqué todavía porque me faltó tiempo, pero hice una aplicación en la cual usaría la fermentación como tal, que ya se las voy a explicar. Y esto hicimos un poco con la parte de las cáscaras. En este caso no tuve que hacer nada más con las cáscaras porque ya las cocinamos, luego las secamos y hicimos este polvo. Entonces el sabor es a camarón, pero es sutil, no es algo tan fuerte.
porque para otro tipo de preparaciones usar los ojos puede ser un poquito amargo, entonces tal vez hay que darse el tiempo de quitarle los ojos y habría que ver si se pueden usar en algo, pero en este caso simplemente cocinamos todo ahí. Y la otra parte que hicimos acá, que fue igual aprovechar camarón, sus cáscaras y demás, fue hacer la parte que ya sería como que la salsa del cóctel como tal, que le hicimos utilizando este aparato que se llama sifón. Este es algo que se utiliza muy comúnmente en la cocina, se asocia con cocina moderna y vanguardia, pero es algo que se usa hace 30 años, sin embargo fue tan vanguardista en su época que sigue siendo moderno en la actualidad. Y lo que nos ayuda básicamente es emulsionar cosas o de forma simple a hacer crema batida. Tiene más aplicaciones, pero pensando en esta de la crema batida y que el cóctel de camarones suele tener esta salsa de color medio rosado, que es algo similar al camarón, que hicimos también fue tomar más cáscaras de camarón, saltearlas, cocinarlas para que suelten todo su sabor e infusionarlas con crema de leche. Y ahí vamos aplastándolas para que suelten todo el sabor del camarón, y eso lo dejamos reposar más o menos una noche en nevera. No tiene que ser una noche, pero entre más tiempo, igual sin excederlo mucho, nos ayuda a que suelte el sabor toda la cáscara. Entonces concentramos el sabor del camarón en eso y luego lo aireamos y vamos a tener una textura aireada, y la idea es que tanto la salsa como la galleta o el crocante en este caso, y obviamente el camarón, todo tenga camarón, entonces al momento de comer esto sea como una explosión de camarón así muy fuerte. Y esa es como que la preparación principal. Y mientras hacía esto salieron otros productos que ya les voy a mostrar. La otra preparación, que es algo dulce, en la cual integro el camarón de una forma muy sutil para ver las posibilidades que puede tener en hacer algo como postres o un prepostre, y no pensar simplemente en platos de sal, sino ver que el sabor marino, salino y un poco umami que puede tener el camarón también nos puede ayudar a potenciar otro tipo de preparaciones. Entonces esta preparación, aquí lo único que hacemos es, voy a poner esto que es, como les digo, vendría a ser como la salsa. La idea es que parezca una crema ligeramente cortada para que tenga textura. Acá este es un ají, un aceite infusionado con ají, para tener así ese gusto picante, que también es algo que a mí personalmente me gusta mucho. Con tallos de hojas verdes hicimos una pequeña infusión de un aceite igual verde, solo esto para darle un poco de color. Y acá le voy a poner un poquito más de cebollín, también para que el camarón tiene cebollín, pero me gusta ponerle un poquito más de acá. Y acá igual ya a manera decorativa también le ponemos la misma galletita. Obviamente una no es suficiente para la cantidad, pero la idea es que nos ayude en la presentación y acompañarlo siempre con sus otras galletas, y es una forma en la que trato de aprovechar el camarón en su totalidad y potenciando mucho su sabor, porque a la final en este plato estamos comiendo camarón con camarón y camarón en diferentes versiones. Lo que hicimos fue algo muy simple, en el cual aquí uso 3 productos insignias del Ecuador, que son el camarón, el chocolate y el banano. Y es hacer un plato dulce en el cual lo que hicimos fue pensar en cómo integrar el camarón, pero de una manera sutil, porque tal vez poner solo camarón sea muy disruptivo en un principio dentro de un plato dulce. Entonces hicimos una pasta de chocolate, en la cual le pusimos crema de leche y la cáscara del plátano. La cáscara del plátano es algo que casi siempre botamos, pero tiene mucho sabor y tiene un sabor dulce particular. Entonces hicimos una pasta que tiene cacao y la cáscara del plátano, que nos va a ayudar un poco a potenciar el sabor dulce. Hicimos un helado de mango. Aparte hicimos una especie como de crocante con el plátano. Y aquí el camarón yo quería integrarlo de una manera muy particular, que es haciendo una salsita bowl grande. Entonces para la salsa, en este caso quería hacer una salsa de camarón que es similar a la salsa de pescado asiática, que eso se hace fermentándolo. Para eso
es un proceso que toma mucho tiempo, pero con ayuda de ciertos productos como son las enzimas que degradan las proteínas se puede hacer en un lapso de horas. Y en esto lo que se coge es toda la parte del camarón con las cáscaras de su cuerpo. Se le pone una enzima que degrada las proteínas con agua y sal, se deja fermentar y lo que obtenemos es una salsa muy concentrada con sabor a camarón. Entonces para eso acá que hice fue una salsa dulce, que es un caramelo de esta salsa de camarón, con camarón en polvo, leche y un poco de azúcar, para tener una salsita dulce que tiene un sabor que en algún punto nos va a hacer acordar el camarón, pero no es algo así muy notorio. Para acompañar este helado, que como tiene un sabor ácido, le complementa un poquito el dulzor. Y un polvo de camarón que igual lo sequé. Esto voy a poner por aquí. Y le puse un poco de ralladura de limón y restos de ají secos deshidratados que pulvericé para que sea parecido a este polvito mexicano que llaman tajín. Es muy parecido. Entonces el tajín en México se come con cosas dulces, ácidas y demás. Entonces la idea es esto, acá integrando el camarón y aprovechando el umami del camarón y acá un poco el dulce. Entonces puede sonar raro un caramelo de camarón, pero no tiene un sabor así particularmente intenso a camarón. Porque con los otros elementos se ha logrado equilibrar un poco la acidez. Y acá el polvito este que les decía, que tiene esta mezcla de limón. Entonces la idea es simular esto como ligeramente salino, un poquito picante con la acidez del mango, complementarlo con el dulzor de la crema y del chocolate y del plátano. Y el plátano, obviamente, la cáscara fue el sobrante de hacer esto, que es una masa de plátano con azúcar que igual deshidratamos para hacer una galletita crocante, que voy a poner por acá. Y aquí la idea es tener un plato dulce que también integre el camarón de una forma muy sutil, diferente, y poder explorar que de nuevo es un producto versátil y que con un poco de ideas y de investigación podemos lograr diferentes cosas, tanto en textura, con sabor, y sobre todo con eso, pensando cómo podemos usarlo. No es necesariamente nada raro, son procesos que pueden tener su tiempo, pueden tener su grado de complejidad, pero que para alguien que cocina no es imposible ni es extremadamente difícil encontrarlos, aprenderlos y practicarlos. Como todo, practicándolo se entiende, pero básicamente es pensar en cómo minimizar lo que se va a ir a la basura, porque el conocimiento no es memorizar sino entender, porque yo me puedo memorizar el libro, pero si no lo entiendo no me sirve de nada, sino hay que entender qué es lo que están haciendo y ahí de nuevo ponerlo en práctica con creatividad. Pues chef, muchísimas gracias por usted ser un embajador del camarón ecuatoriano a través de su arte, que es la cocina, y sin duda impartir todos esos conocimientos a las nuevas generaciones para que nuestro producto estrella, el camarón, sea un producto muy valorado a nivel gastronómico y presentado a nivel nacional e internacional como uno de los mejores productos que alimenta al mundo por su contenido nutricional. ¿Sus palabras finales para esta entrevista? Nada, creo que eso, que personas de nuestras cosas, es un producto conocido, sí, que bueno, hay que hacerlo, que siga siendo conocido, hay que seguir trabajándolo, seguir explotándolo de forma tradicional, de forma moderna, pero entender que es algo que es muy nuestro y que nos representa, y que al representarnos nosotros también tenemos que vernos representados en él, y en saber que todo el éxito que este tiene es el éxito que está dentro del Ecuador y que está latente, y que a través de nuestros productos, cosas como el camarón, podemos dejar nuestra huella afuera, dentro, y cogerle más cariño a nuestro país, a nuestros recursos. Muchísimas gracias. Fue la entrevista con el chef Nicolás Rodríguez, quien nos pudo presentar cómo aprovechar de manera integral el camarón al momento de cocinarlo. Aquí concluimos esta entrevista y les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales de la revista Acuacultura. Gracias. Gracias a ustedes.